Queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos reencontramos en estas nuestras reflexiones semanales. Venimos reflexionando sobre ese proceso de humanización que se da en la familia, sobre todos esos valores, virtudes que en la vida familiar se van logrando y nos van humanizando y cristianizando. Y hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre el diálogo. El diálogo, una de las realidades más importantes de la vida de las personas que en la familia podemos aprender. El diálogo. Diálogo, estrictamente hablando, significa a través de la palabra. Logos es palabra, ese prefijo dia, a través de, por medio de. El diálogo es el encuentro de los seres a través de la palabra. Cuando somos niños, ya desde el vientre materno, hay un sentido que nosotros comenzamos a cultivar, que en nosotros se va dando, y es el sentido del oído. Escuchamos. ¿Y qué cosa escuchamos? Podemos escuchar música, podemos escuchar ruidos, podemos escuchar ruidos molestos, música agradable, podemos escuchar ese sonido tranquilizador, por ejemplo, del agua, pero también y sobre todo escuchamos palabras. Y tal vez de todo lo que nosotros escuchamos, lo más importante sean las palabras, porque a través de las palabras escuchamos al otro. Cuando yo escucho una canción, puede ser que el otro expresa algo suyo, propio y personal, pero puede ser también que el otro solo repite unas ideas de un tercero con las cuales ni siquiera está comprometido. Puedo estar en un colegio, soy estudiante, se me dice que debo cantar una canción que de pronto ni siquiera me gusta, pero la canto. No todo lo que canto es expresión de lo que realmente pienso o siento. La persona puede escuchar sonidos gratos, el sonido del mar, el sonido de las aves, pero esos sonidos no tienen una fuerza comunicadora. Agradan, causan placer, pero no es que esa ave que trina se está comunicando conmigo necesariamente. Cuando en cambio escuchamos palabras, por lo general estamos atendiendo a una intención de otro en relación con nosotros. Hay un alguien, hay alguien frente a nosotros, hay un tú que nos quiere decir algo, que quiere expresar algo de sí, que quiere exteriorizar algo que hay dentro de él. Y este sentido del oído se da ya desde el vientre materno. Hoy los expertos aconsejan a la madre, al padre, que aun cuando el niño esté en gestación, le hablen, le expresen cosas. Qué importante es ese sentido del oído, el primero que desarrollamos, cuando todavía no vemos, cuando todavía no tocamos tan claramente, oímos ya desde el vientre materno. Y es, según algunos señalan entendidos, el último sentido que se pierde. Oímos. Qué importante es oír, porque el oír nos pone frente a la palabra.
la palabra que cristianamente es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la palabra que se hace carne. Y todo hombre, todo cristiano, es un oyente de la palabra. Oyente de esa palabra con mayúsculas. Oyente de esa palabra que es Jesucristo, la palabra hecha carne. Toda la vida del hombre cristiano es escuchar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, contemplar a Jesucristo, vivir aprendiendo de Cristo, hacerse oyente de Cristo. Pero antes de ir a ese nivel cristiano, tenemos que comenzar por el nivel humano, porque el cristiano es antes un hombre. Y en lo humano es importante aprender a escuchar, y a escuchar las palabras. Porque ya decía, podemos escuchar música, podemos escuchar otros sonidos, pero la atención mayor en la escucha hemos de ponerla siempre en la atención a la palabra que se nos dirige. La familia es el lugar del diálogo. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el estar oyendo a mamá? ¿Cuántas veces, siendo niños, la madre acaricia al niño, le acaricia, le arrulla, le habla? El papá carga a su niño, le pasea, le mece y le habla. Y esas primeras palabras suelen ser palabras que expresan mucho amor. Nos acostumbramos a recibir palabras cálidas, palabras que celebran nuestra llegada a este mundo, palabras que muestran el gozo de quien nos ama, papá, mamá, porque estamos en este mundo. Palabras que celebran nuestra existencia, palabras que nos dicen lo bueno que es para ese papá, para esa mamá que nosotros existamos. Y vienen otros, y viene el tío, y viene la abuela, y viene el abuelo, y nos expresan con calidez palabras que nos muestran cariño, afecto, ternura. Y quizás eso hace que en nosotros se geste, ya desde que somos pequeños, esa capacidad de escuchar, pero de escuchar con especial agrado esas palabras llenas de afecto, llenas de ternura, llenas de emoción, llenas de fuerza afectiva. Somos personas que nos habituamos, que nos acostumbramos a escuchar sobre todo las palabras tiernas, las palabras cariñosas, y por eso siempre ese tipo de palabras nos provocan especial agrado. Y esto nos tiene que llevar a pensar en una realidad importante. Luego, ¿cómo hablo yo? ¿De qué tono, de qué tipo, de qué tinte, de qué calibre son mis palabras? Muchas veces a nosotros, todos, que nos gusta ese oír palabras afectuosas, palabras bellas, palabras que valoran, palabras que muestran estima, a veces nos olvidamos que ese es el mejor modo de expresar las cosas, que el mejor modo es expresarnos con palabras respetuosas, con palabras cariñosas, con palabras que están cargadas de afecto, no necesariamente melosas, pero sí cargadas de una estima del otro. En la vida a veces se nos va haciendo difícil escuchar porque ya que desde pequeños aprendimos a escuchar esas palabras tiernas, cariñosas, afectuosas, que mostraban estima, va pasando la vida y vamos escuchando palabras altisonantes, palabras a veces cargadas de violencia, palabras agresivas, palabras irrespetuosas, palabras que a veces tienen como propósito herir, dañar, y entonces nos replegamos, nos da miedo oír, no queremos oír, personas que a veces se tapan los oídos
¿Para qué escuchar esas palabras que dañan? En la familia nos vamos acostumbrando, si la familia toma en serio su rol, a dialogar. Y dialogar es precisamente conservar esa capacidad de encontrarnos los unos con los otros a través de la palabra llena de vida, de la palabra cargada de significado, cargada de sentido, de la palabra respetuosa, de la palabra que valora al otro, de la palabra que busca comprometer al otro en una causa común y buena para todos, de la palabra que busca aconsejar para encontrar mejores caminos en la vida, de la palabra que busca valorar y mostrar lo bueno que hay en el otro para reafirmarle en su condición personal valiosa, palabra que a veces corrige cariñosamente para sacar el mejor y el mayor bien posible en uno. Y así se va dando el diálogo. Un diálogo que supone saber escuchar y saber hablar. Saber escuchar y saber hablar. En la familia aprendemos esas dos cosas, saber escuchar, saber hablar. El diálogo supone esas dos condiciones fundamentales que a veces fallan en la vida de los hombres, porque a veces nos pasa que no sabemos escuchar. Nos cuesta escuchar, porque escuchar al otro compromete, escuchar al otro exige, escuchar al otro exige salir de mí. No vivo solamente encerrado en mí mismo, descubro que la vida es encuentro con el otro. Y en ese encontrarme con el otro, yo salgo de mí, muero simplemente a mis únicos apetitos, a mis únicos deseos, a mis únicos proyectos, a mis únicas ilusiones, y aprendo a abrir el radio para encontrar también los proyectos, los deseos, las ambiciones, las ilusiones, las esperanzas del otro, que muchas veces me van a llevar a reforzar también mis ilusiones, mis esperanzas, mis anhelos, mis principios, mis certezas, u otras veces a modificarlas de alguna manera. Saber escuchar compromete. Escuchar al otro significa estar abiertos a una comunicación. Y toda comunicación es no solo recibir un mensaje informativo para tener un dato, sino en algunas ocasiones es recibir un mensaje performativo que me va a comprometer, que va a modificar algunas cosas en mí o que va incluso a cambiar mi modo de pensar, de valorar o de actuar. Saber escuchar es cosa propia de gente que quiere ser grande. Saber escuchar es propio de personas que quieren crecer, que quieren ser cada vez mejores, que quieren cada vez más desarrollar. Solamente el que quiere crecer, el que quiere mejorar, solamente el que quiere en verdad sacar de sí lo mejor, solamente el que está dispuesto a crecer como persona, solo ese escucha. Saber escuchar. Y escuchar significa poner atención. Poner atención para captar no lo que yo creo que el otro dice, sino para saber captar de verdad lo que el otro dice. Muchas veces en la vida familiar y en la vida de las personas nos falla el diálogo porque no sabemos escuchar. Porque físicamente sí, hago silencio, me callo y dejo que tú hables. Aparentemente estaría dialogando. Pero a veces mientras tú estás hablando, yo estoy pensando cómo te voy a contestar, siento que me estás agrediendo e intento ya pensar cómo te voy a contestar para devolverte la presunta agresión. No has terminado y yo ya tengo claro, según yo, lo que tú me vas a seguir diciendo. Me cierro, me obnubilo, no te escucho
y entonces el diálogo se hace discusión innecesaria y a veces discusión violenta, porque no terminé de escucharte, porque no supe escuchar, porque desde el punto de vista físico sí, estuve callado mientras hablabas, pero mi mente se iba por otro lugar. Qué importante es saber escuchar, entendiendo por esto el intentar respetarte a ti, intentar entender que tú quieres decirme algo realmente importante, y entonces yo aquieto mi espíritu, aquieto mis impulsos, aquieto mis emociones y en serenidad intento oír de verdad no lo que yo creo que tú me quieres decir, sino lo que tú me quieres decir. Y si de pronto no tengo claro lo que tú me quieres decir, te pregunto, perdona, ¿me has querido decir esto? ¿Esto que yo he entendido es lo que me has querido decir? Y de pronto te estoy dando la posibilidad que me digas, me expresé mal, no fue eso lo que yo quise decirte, me expresé mal, yo no quise decirte exactamente lo que has entendido. La mitad de lo que entendiste sí es lo que quise decirte, la otra mitad te la aclaro, es de este otro modo. Eso es saber escuchar. Tener la certeza o buscar la certeza de haber entendido lo que el otro me quiso decir. Saber escuchar supone no partir de la premisa de que la otra persona me quiere incomodar, me quiere molestar o me quiere dañar o herir, sino partir de la premisa que la otra persona quiere encontrarse conmigo, quiere mi bien, quiere ayudarme a crecer. Por eso el seno de la familia es el primer ámbito, el primer espacio en el que aprendemos el diálogo, aprendemos a saber escuchar. Pero esa es una parte, saber escuchar. La otra es saber hablar en el diálogo. Muchas veces el diálogo fracasa porque no sabemos hablar, porque nuestro hablar a veces puede ser un hablar agresivo, un hablar violento, un hablar brusco, un hablar sin pensar quién es el que tengo al frente, cuál es su sensibilidad, cuál es su modo de ver las cosas, su modo de valorar. Para saber hablar, lo primero que tengo que tener claro es quién es el otro, cómo es el otro. No puedo hablar de la misma manera a una persona que sé que es particularmente susceptible a cualquier palabra que le puede sonar brusca o dura, que hablar a una persona que más bien es muy serena y muy tranquila y que le diga lo que le diga no se ofende. ¿Quién tengo al frente? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Cuál es su modo de recibir las cosas? ¿Cómo es mi hermano? ¿O cómo es mi hermana? ¿O cómo es mi abuelita? ¿O cómo es mi mamá? ¿O cómo es mi papá? Especialmente susceptibles, muy delicados para captar las cosas, fáciles de sentirse heridos, a veces con una disposición a confundir las cosas. El saber quién tengo al frente me va a ayudar a saber plantear mi mensaje, a saber hablar bien y adecuadamente. ¿Quién es el otro que tengo al frente? ¿Quién es mi interlocutor? Pero en segundo lugar, ¿cómo veo a este interlocutor mío? El diálogo supone una gran valoración del interlocutor. Creo que tienes algo importante que decirme y te quiero escuchar. Y creo que tienes capacidad de escuchar, por eso te quiero hablar. Creo que merece la pena que invirtamos el tiempo en este encontrarnos a través de la palabra. Conozco quién está frente a mí, lo valoro. Y luego desde ese conocimiento y valoración busco la palabra oportuna. La palabra oportuna según el interlocutor, según la situación vital en la cual nos encontramos para dialogar,
según el propósito de lo que quiero decir. ¿Cuántas veces el diálogo se malogra porque no encuentro las palabras adecuadas? Y a veces no las encuentro porque no las busco, porque simplemente yo quiero decir las cosas como me vienen a boca de jarro, como yo creo que pueden ser suficientes, y no pensando qué disposición y qué capacidad tiene la otra persona para escuchar. Por eso, ¿cuánto hace una palabra buena? Decíamos y comenzábamos hoy diciendo que cuando somos niños, ya desde el vientre materno y luego en brazos de nuestros padres, nos gustan las palabras amables, escuchamos normalmente palabras tiernas, palabras que nos valoran, palabras que expresan el gozo del hecho de que nosotros existamos. Qué importante es que cuando dialoguemos, busquemos esas palabras, busquemos que nuestra palabra vaya con una carga positiva, con una carga constructiva, con un deseo de buscar siempre el bien del otro hermano, ayudarle a crecer, ayudarle a pensar, ayudarle a encontrar la verdad. Palabras en ese sentido buenas, palabras que hacen el bien, pero también palabras que proceden desde la sinceridad del corazón. El diálogo supone un compromiso de sinceridad. Pronuncio las palabras en las que creo, pronuncio palabras con las que estoy comprometido, pronuncio las palabras que salen del fondo del alma. Y en la medida que yo soy capaz de pronunciar esa palabra buena, esa palabra que hace el bien, entonces el diálogo se va haciendo fecundo. Saber escuchar, saber hablar. Cuando una persona sabe escuchar y también sabe hablar, y se pone frente a otro a quien valora, que también sabe hablar y sabe escuchar, se gesta el diálogo. Y el diálogo será ese verdadero encuentro a través de la palabra, en el cual uno de los interlocutores pronuncia una palabra que sale desde el fondo del alma, con autenticidad, con verdad, con deseo de hacer el bien, y el otro interlocutor, con espíritu sereno, acoge, intenta captar la profundidad del mensaje, interpreta esa profundidad del mensaje, se sabe apreciado por esas palabras que se le han dirigido, se sabe estimado por la otra persona que le dice palabras para su crecimiento, y entonces responde. Y responde con esa misma calidad de comunicación, expresando lo que sale del fondo del alma, expresando lo que es realmente un compromiso personal de vida y de ser, buscando edificar al otro. ¿Cómo va nuestra capacidad de diálogo? ¿Son nuestras familias un espacio auténtico de diálogo? Qué pena cuando en una familia ya no está esa palabra tierna, cariñosa, capacidad de valorar al otro, capacidad de hacer el bien, sino que viene solamente la palabra hosca, agresiva, desedificante, la palabra ofensiva, la palabra que agrede, la palabra que hiere. Recordemos que la palabra, mis queridos amigos, puede ser a veces mortal, puede ser a veces una flecha aguda. Cuidemos nuestro hablar. Decía San Pablo, que no salga de la boca de ustedes una palabra desedificante, sino que siempre sean palabras que sirvan para la mutua edificación. El diálogo es el encuentro de las personas a través de la palabra para edificarse mutuamente. El diálogo es ese encuentro entre personas que saben escuchar y que saben hablar, que saben escuchar porque ven al otro como alguien que quiere ayudar, que saben hablar porque hablan desde el fondo del alma, desde la ternura del corazón, desde la búsqueda del bien del hermano, intentando siempre edificar y construir. Qué importante es buscar ese encuentro a través del diálogo.
Es eso lo que la familia ha de enseñar. Qué importante que en nuestras familias desterremos los gritos, desterremos el insulto, desterremos la palabra dura, la palabra que busca solo herir, que busca resarcirse del sentimiento que digo que tengo porque el otro me ofendió antes, y que las palabras sean de construcción, palabras de perdón, palabras de estima, palabras de valoración, palabras que impulsan siempre a un camino cada vez mejor a cada uno, palabras que generan un compromiso común, palabras que ayudan a crecer y a elevar el espíritu y el alma. Que toda palabra entre nosotros cristianos sea ese tipo de palabra, que sea un eco, un reflejo de la única palabra, Cristo. Que todas sean palabras que bendicen, que dicen el bien, que hacen el bien, palabras eficaces que construyen, que no solo informan o dan datos, sino que performan, que construyen una personalidad humana auténtica, porque son palabras que ayudan a asumir la propia valoración, a crecer en la esperanza y a fortificarse en el amor y en la confianza. Que esto sea lo que el Señor nos ayude a construir cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros ambientes. Dios nos bendiga a todos.